Buen día, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 2, puntos 4 y 5 que quedaron pendientes de la clase anterior. Comencemos entonces con la cuenta corriente bancaria. Para operar con este tipo de cuentas, la empresa previamente debe efectuar la apertura de la misma ante el banco que elija. Y de esta manera va a obtener lo que se denomina titularidad de una cuenta corriente, que identifica legalmente al propietario de los fondos que estén depositados en la cuenta. Existen distintos tipos de cuentas corrientes según la titularidad. Así, por ejemplo, podemos tener una cuenta corriente individual, que es aquella cuenta que está abierta a nombre de un solo titular. Podemos tener una cuenta corriente indistinta cuando varios titulares son los que pueden disponer de los fondos mediante una sola firma. Es decir, que en este caso el banco requerirá a cualquiera de los titulares su firma para poder disponer de los fondos. Y también podemos tener una cuenta corriente conjunta cuando todos los titulares deben firmar para disponer de los fondos. Este control de las firmas el banco lo puede realizar porque posee un registro de firmas. Ahora bien, hagamos una aclaración con respecto a una cuenta corriente abierta por una sociedad. En este caso, esta cuenta se va a considerar como una cuenta individual, ya que las personas físicas que tienen autorización por parte de la sociedad y tienen la firma registrada en el banco para poder disponer de los fondos de la sociedad, son apoderados y no titulares de los fondos de la sociedad. Es decir, que el dinero es de la sociedad y no de los administradores o apoderados. ¿En qué consiste entonces la cuenta corriente bancaria? Es la cuenta que recibe los ingresos de las empresas a través de los depósitos que efectúan y los cuales podrán extraer estos depósitos o estos fondos a través de la emisión de cheques. La operatoria de una cuenta corriente consiste en que la empresa podrá realizar depósitos de sus ingresos y además podrá extraer fondos. Esos depósitos de los ingresos que la empresa realiza, ya sea en efectivo o con cheques, lo puede hacer ya sea en el banco por ventanilla, en cuyo caso el comprobante será una boleta de depósito que deberá firmar el autorizado a hacerlo, o también lo puede realizar a través de cajeros automáticos, que estén lógicamente autorizados para realizar este tipo de operaciones. Y este cajero automático entregará el comprobante correspondiente al depósito realizado. Con respecto a las extracciones de fondos, dijimos que las empresas podían hacerlas emitiendo cheques. En este caso, la empresa puede emitir dos tipos de cheques. Tenemos el cheque común o cheque corriente, que recordemos que es una orden pura y simple de pago de una suma determinada de dinero que es pagadero a la vista y cuyo plazo de cobro es de 30 días desde la emisión. Y también el cheque de pago diferido que puede emitir la empresa, que es una orden de pago librada a una fecha determinada, pero que es posterior a la fecha de su libramiento, y el plazo por el cual puede ser emitido este cheque de pago diferido es cualquiera desde la fecha de emisión hasta 360 días. Ahora, llegada la fecha de vencimiento del cheque de pago diferido, la empresa debe tener cobertura a esa fecha de pago, es decir, ya sea mediante la existencia de fondos en la cuenta corriente o mediante la autorización para girar en descubierto. ¿De qué se trata esta autorización para girar en descubierto? Es
el otorgamiento de un préstamo que realiza la institución financiera por X cantidad de dinero a la empresa y que tiene ciertas características. No opera, o sea, este giro en descubierto no genera costos, es decir, intereses, por el simple otorgamiento mientras la empresa no utilice ese préstamo. Estos intereses son intereses muy altos y comienzan a correr desde el momento en que comienzan a ser utilizado ese préstamo. Además, la utilización que puede realizar la empresa puede ser parcial, es decir, no es necesario que la empresa utilice todo el monto del préstamo que le acordó el banco. Los fondos, ¿cómo los puedes traer? Los puedes traer también mediante la emisión de cheques. Y los intereses que genere la utilización de ese préstamo van a ser cargados por el banco en forma mensual en la cuenta de la empresa o bien por el lapso que se haya acordado previamente con el banco. Y la cancelación de este préstamo, la empresa la va a realizar con el simple depósito de los fondos suficientes en la cuenta corriente. ¿Qué ventajas le proporciona a la empresa tener una cuenta corriente? Entre ellas, que posee efectivo siempre disponible. Va a tener acceso a cajeros automáticos mediante tarjetas de débito. Va a poder realizar pago de facturas o de cuotas de otros servicios por medio del débito automático. También va a poder realizar transferencias en línea y, por ejemplo, pago de impuestos. La entidad bancaria siempre pone a disposición del cliente los resúmenes de los movimientos de su cuenta, con una descripción, digamos, precisa, ¿no es cierto?, de la fecha, del concepto y del importe de las operaciones que realice en la cuenta. Acá tenemos un ejemplo de un extracto bancario o resumen de cuenta bancario que emite el banco a sus clientes, donde tenemos el detalle de todas las operaciones que este cliente ha realizado por un periodo determinado. Ahora bien, además de estas operaciones que vimos recién, que son las principales operaciones que puede realizar una empresa de depósitos y extracciones en la cuenta, también surgen diferentes alternativas en la operatoria bancaria, como por ejemplo el tratamiento de los valores a depositar. Esta cuenta representaba, recordemos, los cheques de terceros que la empresa tenía en su poder para luego ser depositados. En este caso, vamos a tener que tener en cuenta que los bancos tienen establecidos los plazos de acreditación para cada plaza del país. Es decir, que la disponibilidad de los fondos no va a ser igual para todos los cheques, ya que va a depender de si el cheque, por ejemplo, que es depositado, corresponde a la misma entidad. Entonces, en este caso, el plazo de acreditación será de 24 horas. Ahora, si se trata de un cheque de diferente banco, pero de la misma plaza, el plazo de acreditación será de 48 horas. Y si el cheque depositado es de distintas plazas o corresponde a distintas plazas, entonces los plazos de acreditación serán aún mayores. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Que para este tipo de operaciones que realiza la empresa, debemos utilizar una cuenta que refleje los montos que están siendo pendientes están quedando pendientes de acreditación, sobre todo para aquellos cheques cuya acreditación sea superior a las 24 horas. Entonces, en este caso, la cuenta que vamos a utilizar para registrar esta operación va a ser la cuenta banco XX valores a acreditar. Es decir, que cuando la empresa realice el depósito de los cheques, la cuenta a debitar va a ser esta y la cuenta a acreditar será la cuenta valores a depositar. Cuando se cumplan los plazos de acreditación,
registración que corresponderá hacer será entonces debitar la cuenta banco XX cuenta corriente y acreditar la cuenta banco XX valores a depositar, ya que a ese momento el banco habrá efectuado la correspondiente acreditación del importe del cheque. Otra operación u otra operatoria a tener en cuenta es el tratamiento de los valores al cobro. En este caso, se trata de cheques sobre una plaza en la que no es posible el depósito para su acreditación. Es decir, que la empresa en este caso no va a poder realizar el depósito del cheque para que el banco efectúe su acreditación. ¿Por qué? Porque no se encuentra disponible en este caso el clearing bancario. ¿Qué es el clearing bancario? El clearing bancario es un proceso que siguen los bancos para cruzar operaciones de traspasos o operaciones de reembolsos entre ellos. Este proceso implica la validación y cobranza de los cheques que es realizada a través de una cámara compensadora. Y esta cámara compensadora es una institución financiera que ofrece sus servicios a sus clientes. En el caso de que durante el proceso la cámara de compensación no autorice algún documento, algún cheque, entonces la compensación no será realizada y el emisor del cheque no podrá ver el dinero debitado de su cuenta y tampoco el beneficiario verá acreditado el dinero en la suya. En este caso, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la empresa? Deberá encargar a un banco que haga la gestión de cobranza por su cuenta, pero la empresa no podrá disponer de los fondos hasta que el banco informe que ha concluido la gestión de cobranza. Lógicamente que por esta gestión el banco va a generar gastos y los cuales van a deducirse del importe de los cheques entregados para su cobranza. ¿Qué cuenta es la que vamos a utilizar en este caso para registrar este tipo de operaciones? Va a ser la cuenta banco XX valores al cobro. Es decir, que en el momento en que la empresa realice la entrega de los cheques al banco para su cobranza, vamos a debitar esta cuenta, valores al cobro, y vamos a acreditar la cuenta, valores a depositar. Luego, una vez finalizada la gestión de cobranza por parte del banco, recién ahí vamos a poder registrar la acreditación del importe de esos cheques. De la siguiente manera, debitando la cuenta banco XX cuenta corriente por el importe acreditado, vamos a debitar la cuenta gastos y comisiones bancarias por los gastos que ha generado esta gestión de cobro. Vamos a debitar también la cuenta IVA crédito fiscal correspondiente a ese gasto y vamos a acreditar la cuenta banco XX valores al cobro. Otra operatoria a considerar es la de las transferencias entre cuentas bancarias. Esto es cuando una empresa traslada fondos de una cuenta corriente bancaria a otra dentro del mismo banco o entre distintos bancos. Es decir, una empresa puede realizar dos tipos de operaciones. Puede realizar transferencias entre cuentas de su propiedad, ya sea en el mismo banco o entre diferentes bancos. O puede realizar transferencias desde una cuenta de su propiedad a la cuenta de un tercero. Por ejemplo, en el caso en que la empresa decida que ese será el medio de pago que utilizará para cancelar una deuda que tiene con un proveedor. Ahora bien, ¿cómo serían las registraciones que debemos efectuar en el caso de que la transferencia sea realizada dentro del mismo banco? Acá podemos observar en este asiento que las cuentas utilizadas
son iguales. Lo único que diferencia a estas cuentas es el número de la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, quiere decir en este caso que la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, número 260.069, es la que va a recibir el monto de 8.000 pesos, mientras que la cuenta Banco Macro, cuenta corriente 154.318, es la cuenta desde la cual la empresa va a realizar esta transferencia por 8.000 pesos. Y cuando la transferencia sea realizada entre distintos bancos, ¿sí?, tendríamos, por ejemplo, que la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, sería la que recibe esta transferencia de 5.000 pesos, y la cuenta que la empresa posee en otro banco, en este caso en el Banco Nación, cuenta corriente, es la cuenta desde la cual efectúa la transferencia de 5.000 pesos. En ambos casos, la documentación respaldatoria que vamos a tener es el cheque emitido para efectuar la transferencia, si es que se hace de esta manera, y la boleta de depósito correspondiente. ¿Por qué digo esto si es que ese es el medio que se utiliza para efectuar la transferencia? Porque además la empresa puede realizar transferencias a través de cajeros automáticos, en cuyo caso va a obtener el correspondiente comprobante del cajero. También puede realizar transferencias mediante el sistema de home banking, donde también obtendrá el comprobante respectivo. Puede realizarla en las sucursales de la entidad bancaria. En ese caso, el comprobante será entregado por el cajero y va a tener que ser firmado porque el cajero solicitará la firma autorizando la operación. Esas serían otras formas de poder realizar transferencias bancarias. Otra operatoria que vamos a considerar es la de los cheques rechazados. Y esto, ¿cuándo se va a presentar? Cuando la empresa deposite cheques en la cuenta corriente, pero estos cheques resulten rechazados por parte de la entidad bancaria por alguna de estas razones. Por ejemplo, falta de requisitos formales en el cheque. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que puede ocurrir de que la firma del cheque no esté autorizada o sea distinta a la que tiene registrada el banco. También puede ocurrir que la fecha del cheque esté vencida o que los importes en letras y números sean diferentes, es decir, que no coincidan. Y también puede ocurrir que falta de fondos suficientes, es decir, la empresa en este caso no posee los fondos suficientes para que el banco pueda realizar el pago del cheque. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace en este caso? El banco va a devolver los cheques a la empresa, emitiendo una nota de débito por el valor o el importe depositado, es decir, el importe del cheque, más los gastos que ocasione el rechazo del cheque. Y, por supuesto, el IVA que corresponda a este gasto generado por el rechazo del cheque. Y la empresa también va a tener que emitir la correspondiente nota de débito al cliente, haciéndole el cargo del importe del cheque, porque la empresa no lo pudo cobrar, más los gastos y el IVA que el banco ha debitado en su cuenta por motivo del rechazo del cheque. Es decir, que en este caso estaríamos volviendo, digamos, a la situación original, en la que el cliente todavía no canceló su deuda. Existen, además de los depósitos y extracciones, que son los movimientos más significativos que podemos encontrar en una cuenta corriente bancaria, otro tipo de operaciones que también deben ser registrados porque tienen un origen en la operatoria de la cuenta corriente. Estas operaciones están referidas también a movimientos de débitos y créditos que se van a producir en la cuenta corriente bancaria.
Con respecto a los débitos, por ejemplo, vamos a tener gastos bancarios generados por la emisión de chequeras, de boletas de depósito y por los cargos por mantenimiento de la cuenta que el banco va a efectuar todos los meses. También pueden consistir en comisiones bancarias que el banco va a cobrar por gestiones de cobro que realice por cuenta de la empresa, como la que vimos recién en el caso de los valores al cobro, y también pueden consistir en intereses que el banco va a debitar como consecuencia de que la empresa haya recurrido a utilizar el préstamo acordado por giros en descubierto. Otro concepto sería el de impuestos, porque tanto los gastos bancarios como las comisiones bancarias y los intereses están alcanzados por el IVA. Entonces, el banco también va a debitar el IVA referido a estos conceptos. Otro sería el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que el banco también va a debitar. Y son conceptos que los vamos a poder ver en el resumen de cuenta bancario. Y la retención del impuesto sobre los ingresos brutos, porque las entidades bancarias son sujetos de retención de este impuesto provincial. Y con respecto a los créditos, en la cuenta corriente bancaria tenemos los depósitos bancarios, ya sean los depósitos que efectúe la misma empresa o que efectúen terceros por cuenta de la empresa. Para poder hacer un control de todo este movimiento que implica la utilización de una cuenta corriente bancaria, la empresa va a tener que realizar un control, ¿sí? Un procedimiento de control interno denominado conciliación bancaria, que consiste en comparar las anotaciones del banco con las efectuadas por la empresa. Y esta comparación la va a poder realizar con el resumen de cuenta bancario que emite el banco, con el libro mayor de la cuenta corriente bancaria que se esté por controlar. Ahora bien, de esta comparación vamos a ver que van a surgir diferencias, digamos, porque por lo general estos saldos, al compararlos, no van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que revisar, vamos a tener que controlar y vamos a tener que explicar cuáles son estas diferencias. ¿Qué tipos de diferencias podemos encontrar? Por ejemplo, acá dice depósitos registrados pendientes de acreditación. En este caso, se trata de depósitos que la empresa ha realizado en la cuenta corriente, y que lógicamente están contabilizados por parte de la empresa, pero que todavía no podemos visualizarlos en el resumen de cuenta bancario porque está pendiente de acreditación. También podemos encontrar diferencias en los cheques emitidos por la empresa, por ejemplo, para cancelar su deuda con un proveedor, y esta situación ya ha sido registrada por la empresa en su contabilidad, pero no podemos tampoco visualizarlos en el resumen de cuenta bancario. ¿Por qué? Porque el proveedor todavía no ha cobrado ese cheque. También podemos encontrar notas de débito y créditos bancarias que no estén registradas por el ente. Es decir, el ente no ha registrado todos estos débitos y créditos que ha efectuado el banco porque no ha tomado conocimiento de los mismos. Por ende, no han sido registrados en la contabilidad de la empresa. Y también podemos encontrar errores u omisiones cometidos tanto por el banco como por la empresa. ¿En qué oportunidad debe realizar la empresa este control o esta conciliación bancaria? En realidad, las empresas pueden hacer este tipo de controles todos los días, ya que pueden acceder al resumen de cuenta vía internet y pueden ver todos los movimientos que ha tenido la cuenta durante el día.
Pero ustedes van a ver en los trabajos prácticos que van a desarrollar un ejercicio de conciliación bancaria que va a estar referido al periodo de un mes. Y esto es a efectos de que puedan ustedes analizar distintos tipos de operaciones que se pueden presentar en una conciliación bancaria. Para poder realizar este control o revisión de las diferencias que vamos a encontrar, ¿cuál es el procedimiento que debemos seguir? En primer término, vamos a tener que determinar los movimientos comunes o iguales del resumen de cuenta bancario y del libro mayor, realizando para ello un punteo de los mismos. Y en segundo término, vamos a tener que analizar las distintas diferencias que vamos a encontrar y que van a ser aquellas que no estén punteadas ni en el resumen de cuenta bancario ni en el libro mayor de la contabilidad. Es decir, que todas aquellas operaciones que no estén punteadas son las que son diferentes, son las diferencias que existen y que dan origen a que no coincida, o son las causantes de que no coincidan los saldos del resumen de cuenta con el saldo del libro mayor de la cuenta bancaria. Entonces, una vez encontradas estas diferencias, de esta manera, se procede a realizar la conciliación bancaria. Ahora, existen dos formas, digamos, de poder hacer esta conciliación bancaria. Una de ellas es partir del saldo según el extracto bancario, ¿sí? Y llegar al saldo según la contabilidad. Es decir, que entre este saldo del resumen bancario y el saldo de la contabilidad, vamos a tener que nosotros determinar cuáles son las diferencias existentes entre esos dos saldos. Así, por ejemplo, si encontramos depósitos registrados pendientes de acreditación y nosotros estamos partiendo del saldo según el extracto bancario, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué operación tendríamos que hacer para poder igualar los saldos? Si este depósito que la empresa ha realizado y lógicamente se encuentra contabilizado, es decir, que forma parte de este saldo según la contabilidad, y aún está pendiente de acreditación en el banco, es decir, que no está formando parte de este saldo del extracto bancario, ¿qué vamos a tener que hacer con este concepto? Si partimos del saldo según el extracto bancario, vamos a tener que sumarlo a efectos de igualar lo que tenemos en la contabilidad, a efectos de poder igualar los saldos. Es decir, vamos a sumar los depósitos registrados pendientes de acreditación. Si el concepto fuera o la diferencia fuera notas de débitos no registradas por la empresa, porque no ha tomado conocimiento la empresa de estos débitos, esto implica que la empresa no ha registrado estas diferencias. Por lo tanto, estos débitos no están considerados en la información contable. Sí han sido estos débitos realizados por el banco en la cuenta. Es decir, que ha habido una disminución del saldo, de los saldos de efectivo de la cuenta como consecuencia de estos débitos que el banco efectuó. Entonces, si queremos igualar los saldos y estamos partiendo del saldo según el extracto bancario, vamos a tener que sumar también estos débitos, es decir, vamos a tener que devolvérselos a la cuenta corriente bancaria a efectos de igualar lo que tenemos contabilizado, ¿sí? A efectos de igualar el saldo según la contabilidad. Y si se trata de errores u omisiones del banco o la empresa, según sea el error u omisión, deberemos también sumar o restar, como en este caso, para igualar los saldos. Ahora bien, si se trata de cheques emitidos por la empresa
y que aún no han sido presentados al banco para su cobro, entonces, en este caso, si estamos partiendo del saldo según el extracto bancario, donde esos cheques aún no han sido, el monto de esos cheques aún no ha sido debitado por el banco, vamos a tener que restarlos del saldo del banco a efectos de igualar los saldos con la contabilidad, ya que de estos cheques, el monto de estos cheques sí ha sido contabilizado cuando fueron entregados al proveedor. Es decir, que el saldo de la contabilidad en este caso está disminuido por el importe de los cheques, mientras que en el saldo del banco no. Por eso es que lo restamos. Si la diferencia se trata o corresponde a notas de crédito no registradas por la empresa, ¿sí? ¿Qué puede haber ocurrido acá? Supongamos que un cliente ha realizado un depósito en la cuenta corriente de la empresa, pero que la empresa no tomó conocimiento todavía de esta situación. Por ende, no ha efectuado la correspondiente registración en la contabilidad. Mientras que el banco sí efectuó la acreditación de este importe que realizó el cliente. Entonces, ¿qué debemos hacer si es que estamos partiendo del saldo según el extracto bancario con estos depósitos efectuados por el cliente? Debemos restarlos a efectos de poder igualar los saldos con la contabilidad, ya que en el saldo del banco sí está contemplado este depósito, mientras que en la contabilidad no. Esta sería la mecánica o el razonamiento que debemos realizar para poder efectuar una conciliación bancaria. Dijimos que existía otra alternativa para realizar la conciliación bancaria. Y esta sería partir del saldo según la contabilidad para llegar al saldo según el extracto bancario. En este caso, los ejemplos que vemos acá son exactamente los mismos que analizamos recién. Entonces, si ahora el análisis es partiendo según la contabilidad, según el saldo de la contabilidad para llegar al saldo del banco, el razonamiento que debemos hacer es exactamente al revés. Veamos, si la diferencia se trata de un depósito registrado y efectuado por la empresa que aún se encuentra pendiente de acreditación en el resumen de cuenta bancario, ¿qué vamos a tener que hacer si partimos del saldo según la contabilidad? Acá sí tenemos contemplado dentro de este saldo el importe del depósito, mientras que en el banco no. Entonces, para llegar a igualar los saldos, vamos a tener que restar del saldo de la contabilidad el monto de estos depósitos para llegar al saldo según el extracto bancario. Si se trata de notas de débito que no han sido registradas por la empresa, por desconocer que el banco debitó estos importes, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que restar del saldo según la contabilidad estos importes debitados por el banco a efectos de poder igualar los saldos. Y si se trata de errores u omisiones del banco o la empresa, bueno, es exactamente lo mismo. Depende del error u omisión del banco o la empresa, vamos a tener que restar o sumar para poder igualar los saldos. Ahora bien, si la diferencia se trata de cheques emitidos por la empresa, no presentados al cobro en el banco, quiere decir que el importe de estos cheques emitidos ya han sido contabilizados. Por ende, son importes que han sido detraídos de este saldo según la contabilidad, mientras que todavía aún no fueron debitados en el banco, por lo tanto no integran este saldo según el extracto bancario. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con estos cheques? Si partimos del saldo según la contabilidad, vamos a tener que sumar el importe de estos cheques emitidos y no presentados al banco si es que queremos igualar los saldos. Ahora, si se trata de notas de créditos no registradas por la empresa, ¿sí? Es decir, estos importes que han sido depositados en nuestra cuenta y que nosotros no tenemos registrados en la contabilidad, si queremos igualar los saldos
con el banco, entonces vamos a tener que sumar estos importes acreditados por el banco que no los tenemos registrados en la contabilidad a efectos de poder igualar los saldos. De estas diferencias que estamos considerando, por ejemplo, las notas de débitos no registradas por la empresa, esta diferencia va a dar lugar a que la empresa tenga que realizar un ajuste contable, ¿sí? Porque son importes debitados por el banco que la empresa aún no ha registrado. Entonces, corresponde realizar un ajuste, ¿sí? Para corregir el saldo contable. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las notas de crédito que aún no han sido registradas por la empresa, ¿sí? Entonces, si es que se trata, este caso, de un depósito que efectuó un cliente en la cuenta corriente de la empresa en carácter de anticipos, vamos a tener que efectuar la correspondiente registración. Ese es el ajuste que vamos a tener que hacer, registrar ese depósito en carácter de anticipo de clientes, a efectos de corregir el saldo contable. Ahora bien, con respecto a estos depósitos registrados por la empresa, realizados y registrados por la empresa, que aún están pendientes de acreditación, este tipo de diferencias es una diferencia llamada temporal. ¿Por qué? Porque esta diferencia se va a corregir automáticamente con el transcurso del tiempo. Es decir, que esta diferencia está dependiendo del factor tiempo. Por lo tanto, la empresa no va a tener que efectuar ningún tipo de ajuste para corregir esta diferencia. Lo mismo ocurre con estos cheques emitidos por la empresa que aún no han sido presentados al banco. También se trata de una diferencia de tipo temporal que no requerirá de ningún ajuste por contable, sino que será una diferencia que estará automáticamente corregida con el transcurso del tiempo. Por eso se llaman diferencias temporales. Y las otras que requieren un ajuste por parte de la empresa, un ajuste contable, son diferencias no temporales, es decir, que no dependen del factor tiempo. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo de los que vimos anteriormente. Acá dice notas de débitos no registradas por la empresa. Es decir, son débitos efectuados por el banco en la cuenta corriente, pero que la empresa aún no ha registrado. Entonces, nosotros al efectuar el ajuste correspondiente, vamos a igualar los saldos de la contabilidad con el saldo del extracto bancario y vamos a obtener un saldo ajustado. Lo que no ocurre así con los cheques emitidos no presentados al banco y con los depósitos registrados, es decir, contabilizados pendientes de acreditación, ya que estas son diferencias temporarias que se ajustan de manera automática. Entonces, el saldo se va a ajustar de forma automática. No hace falta que la empresa realice ningún ajuste contable. Es decir, que estas diferencias que surjan de conciliar, que son las que hemos visto recién, y que den lugar a ajustes, la empresa va a contabilizar, va a realizar los asientos de ajuste correspondientes. Y de esta manera, la empresa va a obtener o va a tener que determinar un nuevo saldo de la cuenta corriente bancaria, mayorizando los ajustes que acaba de contabilizar. Ejemplo de estos ajustes que la empresa va a tener que realizar, ¿sí? Uno de los más comunes es este, cuando registra los débitos realizados por el banco en concepto de gastos y comisiones bancarias, del impuesto sobre los débitos y débitos bancarios y de la retención del impuesto sobre los ingresos brutos. Este es un ejemplo de un ajuste que la empresa va a tener que realizar para ajustar el saldo contable.
Ahora bien, debemos realizar un último control. Luego de efectuados estos ajustes, dijimos que la empresa debía obtener el nuevo saldo de la cuenta corriente bancaria, luego de realizar los ajustes y de mayorizarlos. ¿En qué consiste este último control? Este control consiste en comparar el nuevo saldo de la cuenta corriente bancaria con el saldo del resumen de cuenta bancaria. Por supuesto que va a seguir existiendo una diferencia, pero en este caso, esta diferencia que aún existe debe corresponder solo a las diferencias temporarias que analizamos recién. Es decir, la única diferencia que puede seguir existiendo entre el saldo contable de la cuenta corriente bancaria y el saldo del resumen de cuenta del banco corresponde a estas diferencias temporarias. Solo de esta manera podemos estar seguros de que hemos efectuado de manera correcta la conciliación bancaria. Con respecto a las disponibilidades en moneda extranjera, recordemos que para la tenencia de moneda extranjera debíamos aplicar el tipo de cambio comprador al momento de su incorporación al activo. Y por ese monto registrábamos la moneda extranjera, formando parte del rubro caja y bancos. Ahora, al momento de la medición nos estamos refiriendo específicamente a la fecha de cierre de ejercicio. Debemos considerar el tipo de cambio vigente a esa fecha, ¿sí? Si este tipo de cambio vigente al momento de medición resulta ser mayor al vigente al momento de la incorporación, existirá una diferencia de cambio positiva que debemos contabilizar acreditando la cuenta diferencia de cambio. Entonces, el asiento que debemos registrar sería debitar la cuenta moneda extranjera y acreditar la cuenta diferencia de cambio. En este caso, esta cuenta diferencia de cambio es una cuenta de resultado positivo que refleja esa diferencia de cambio positiva que se produjo porque el tipo de cambio vigente al momento de la medición, cuando lo comparamos con el tipo de cambio vigente al momento de la incorporación, resultó mayor. Ahora, puede ocurrir lo contrario, que al momento de la comparación, este tipo de cambio vigente al momento de la medición sea inferior al tipo de cambio que hemos considerado al momento de la incorporación de este activo. En este caso, resultaría una diferencia negativa que también deberíamos contabilizar. Y el asiento a registrar sería debitar la cuenta diferencia de cambio, que en este caso es una cuenta de resultado negativo que refleja esa diferencia negativa, y acreditar la cuenta moneda extranjera. Bueno, con esto terminamos con el desarrollo de esta unidad 2 y les reitero que las dudas que pudieran surgir las pueden plantear en el foro de consultas para que luego podamos evacuarlas en el encuentro virtual. Hasta la próxima clase y gracias.